Bienvenidos a Entre Amigos Cedram, el podcast que te hace sentir el teatro desde la comodidad de tu casa. Yo soy Naoli Eguiarte y el día de hoy vamos a estar hablando de los talleres que imparte el Cedram para la gente de Pátzcuaro y de las comunidades cercanas. Bienvenidos. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a platicar con 3 talleristas que han estado trabajando en distintos momentos y que tienen experiencia impartiendo talleres tanto en la Ciudad de México como en otros estados de la República y aquí en el Cedram con nosotros. Entonces, estaremos con la Susana, Alonso y Edith Toral. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Me gustaría preguntarles primero, Susana. Susana ha estado trabajando con nosotros muchísimo tiempo en colaboración con comunidades de la meseta purépecha, en la que ella ha tenido un trabajo muy constante, es decir, no es únicamente un taller que se imparte en una única ocasión, sino son talleres que tienen continuidad a lo largo del tiempo. Entonces, Susana, me gustaría que nos contaras eso, un poco que te presentes, que nos cuentes qué técnicas o desde dónde partes para impartir tus talleres y cuál ha sido tu experiencia en términos de trabajar de manera constante con una comunidad. Hola, soy Olga Susana Valdés, actriz, y pues soy maestra del taller Harto Monigote, que he estado impartiendo ya desde hace un tiempo. De mi experiencia estos últimos años aquí en Michoacán, pues empezó desde el 2016 en Cherán, y también estuve en Santana Chapitiro. Y bueno, en adelante el taller lo seguí haciendo en Cherán, y agregué también Nahuatzen, y después la comunidad del Pino, y después ya, o sea, ha estado variando, pero el taller duró 3 años en Nahuatzen y en Cherán, porque se empezaron a formar grupos que seguían interesados en el taller, ¿no? Entonces esto a mí me permitió que hubiera una progresión, ¿no? Como en los contenidos. Tuve grupos de niños y de señoras, en Cherán tuve grupos de primaria, varios grupos de primaria. Estuve trabajando con la escuela Tzitzipandacuri, que es de un barrio de Cherán, que no tiene mucho acceso como a todo lo del centro de Cherán, ¿no? Es como un barrio muy apartado, donde luego como que no, a veces no tienen esas actividades. Bueno, sí tienen, pero no es lo mismo, ¿no? Como está más alejado. Entonces, pues yo me seguí trabajando con esa escuela, porque aparte la escuela tiene como una inclinación muy interesante, ¿no? No son como tan ortodoxos y pues siempre están interesados en actividades, ¿no? Como las actividades artísticas. También de ahí surgió por las mamás un grupo de señoras que también fue muy importante. Ese grupo pues también fue fueron 3 ciclos, ¿no? Cambió de, de integrantes, pero hubo las constantes, ¿no? Entonces hubo 3 cambios en ese grupo. Ese grupo se llamaba Huchanandi Tsetzangari, que significa mi madre bonita. Y surgió a partir de las ganas que tenían ellas como de hacer algo para el 10 de mayo, pero de ahí pues ya surgió para otras cosas, ¿no? Para el Día Internacional de la Mujer. Y pues en general era un taller donde ellas pues ahora sí que hacían cosas que nunca habían hecho, ¿no? Como es la expresión corporal y todo esto, ¿no? Como el compartir experiencias y todo esto a partir pues de juegos teatrales, ¿no? También el grupo de Nahuatzen, ese grupo pues también fue como el que más duró, y pues ahora sí también como a los de la escuela de Cherán también los fui viendo crecer, ¿no? El grupo de Nahuatzen, también la diferencia era que no era dentro del horario escolar, sino que eran grupo en la tarde, entonces eran voluntarios. Ese también cambió, pero siempre tuvo como sus constantes.
Ese grupo pues también se produjeron varias cosas, y entonces, bueno, en general fue pues una experiencia muy, muy rica, ¿no? Y pues ahora, a últimas fechas, el taller se empezó a dar en la comunidad de Santa Fe de la Laguna. Los contenidos del taller, pues bueno, ahora sí que son como combinados. A partir de lo que sé de Casa del Teatro, pero pues ya más bien lo que yo fui creando, ¿no? Que son los juegos teatrales, y de mi experiencia en el Bread and Puppet, que es trabajar con mojigangas, con formatos muy grandes, pero muy simples, ¿no? Que permitan la participación de cualquier persona, ¿no? O sea, como que el taller se trata de no ser nada complicado, sino como se basa mucho en la participación, ¿no? Y en la colectividad. Entonces, las producciones que se hacen, pues siempre son grupales, ¿no? O sea, siempre son como coros grandes, ¿no? Coros de movimiento, con cosas de cartón, con una mojiganga, y entonces, pues se hacen historias, ¿no? Y casi siempre son historias, que tengan que ver con la comunidad o que haya una inquietud, ¿no? O sea, se hicieron, por ejemplo, en Cherán cosas de la miringua, que es un mito de allá, o de ecología, ¿no? Que también en Cherán es un tema como muy, muy importante. Y pues también se hicieron obras, ¿no? Adaptaciones de obras clásicas con los niños de Nahuatl, ¿no? Como Romeo y Julieta o Ulises. Entonces, bueno, tuvimos como varias cosas, ¿no? También se hicieron pastorelas, también esto fue con los niños de la comunidad del Pino. Ahí no hubo continuidad después porque sí era una comunidad mucho menos accesible. Entonces, no, entre que no había los medios y la participación, eso siempre es lo que ha detenido el taller, ¿no? O sea, siempre se basa en que si hay participantes, si siguen yendo, se continúa y pues se sigue creciendo. Y pues es eso, ¿no? O sea, el taller básicamente, los contenidos, pues es los juegos teatrales y la creación de mojigangas, y el juego con materiales básicos, ¿no? El papel craft, el cartón, y pues en sí como que el valor es el conjunto, ¿no? El conjunto de gente que está participando, ¿no? En una creación colectiva. Y pues básicamente, ¿no? Es como lo que podría compartirles del taller. ¿Cómo dirías que se fue modificando la relación de la comunidad contigo, con el teatro, con esta actividad nueva que estaban desarrollando en este trabajo que es perdurable en el tiempo? Es decir, que no es de unos meses, sino justo de varios años. Uy, pues es... pues las relaciones se van profundizando, ¿no? Sin duda, es muy valioso. Se empieza a integrar el teatro como parte de su diario, ¿no? O sea, como, la maestra, ¿no? O sea, como que se van acostumbrando al taller, de hecho ya como que más bien ya no quieren dejar de tenerlo, ¿no? Lo integran como parte de sus actividades, o sea, yo puedo decir de sus actividades culturales, pero pues es como, para ellos es la actividad recreativa, ¿no? De la hora de la diversión, por ejemplo, para las señoras era como, ¿no? Su descanso, porque pues las señoras fue muy difícil, ¿no? Con los adultos porque nunca tienen tiempo, ¿no? Y menos en estos lugares. Entonces, para ellas era como su espacio, ¿no? Su espacio donde ellas se podían expresar y reír, y eso era muy valioso y muy importante, ¿no? Y donde podían hablar, pues, de temas muy importantes, ¿no? De personales, ¿no? La maternidad, el ser mujer, qué significa tu comunidad, todo lo que pasó en Cherán también, ¿no? O sea, tuve como la fortuna de que se compartiera mucho, ¿no? En el taller, y era a partir, pues, de pasarla bien, ¿no? De estar jugando, ¿no? Hacer dinámicas teatrales, y eso era lo que iba abriéndolo, ¿no? Entonces, pues a base de eso hubo mucho crecimiento, ¿no? En esa relación de ellos con el teatro, con la actividad, también con los de Nahuatl, se va integrando, pues, se va integrando como una forma, como una actividad alterna, ¿no? Como una actividad ¿no? Que les hace falta, ¿no? Mi taller, ¿no? ¿Ahora qué vamos a montar? Y pues eso es lo valioso, que se vaya integrando a eso, ¿no? Pues a su cotidiano, ¿no?
Eso fue, creo que lo que yo puedo ver, ¿no? De valioso, ¿no? Y lo que sí me parece un poco difícil, y eso ya no sé si es como cultural o qué, es que siempre necesitan tener como una figura, ¿no? O sea, si yo me voy, por más que quiera que ellos continúen, porque pues había grupos que decía, sí pueden continuar, pero no terminan de sentirse con esa confianza, ¿no? A veces sí se basa mucho como en la presencia de alguien más, ¿no? Que los esté incitando. En ese sentido, como que ahí sí digo, híjole, como qué más faltaría, ¿no? Para que pues ellos continuaran, ¿no? Que decían mucho que era pues preparar instructores o algo así, ¿no? Que ya sería como otro giro. Pero pues los grupos, los que quedaron más tiempo, no sé, o sea, yo como que los podía ver fácilmente que continuaran con la actividad, ¿no? También tiene que ver mucho con las edades, ¿no? Y con que iban cambiando. Pero definitivamente, pues hay una progresión de integrar el teatro a su diario, ¿no? La actividad más bien, o sea, como lo recreativo, ¿no? La actividad de, ay, bueno, es momento de la dinámica, ¿no? Es momento del taller. Y pues lo iban integrando, ¿no? Era como su respiro y también para los niños, ¿no? Era ya vamos a jugar, ¿no? Y vamos a jugar así, ¿no? Porque no es lo mismo que cuando juegan ellos, ¿no? Era como, vamos a jugar, o sea, nosotros todos con la maestra y vamos a ser animales, ¿no? O sea, es como bien diferente, ¿no? Entonces ellos como que para ellos es su espacio, ¿no? De expresión, pero pues ya no, ya uno le dirá el espacio de expresión artística, ¿no? Para ellos es de expresión, ¿no? De sentirse bien y de sentirse libres. Entonces, pues creo que eso fue lo que creció mucho y afianzó mucho la relación y por eso se podían hacer más grupos, ¿no? Eso fue lo que creció. Muchas gracias. De Edith, nada. me gustaría ahora que tú nos contaras pues tu experiencia como tallerista en general, desde dónde inicias, cómo llegas acá y los grupos con los que estuviste trabajando. Y finalmente que hablaras de eso, de cuál fue la diferencia que tú experimentaste entre los talleres que previamente habías impartido en la Ciudad de México y ahora venir a trabajar acá con gente de Pátzcuaro y gente de Nocutzepo. Cuéntanos. Pues yo empecé a dar este taller de iniciación a la actuación para jóvenes en Casa del Teatro en la Ciudad de México hace 1 año y medio y tuve 2 grupos en total, 1 y medio por el coronavirus. Y a mí lo que me gusta muchísimo es hacer un círculo, preguntarles sus nombres, sus edades, por qué están aquí principalmente, qué es lo que los mueve a levantarse un sábado por la mañana a las 9 y darle con todo físicamente y explorar nuevas cosas. Y la mayoría era que querían salir en series, que querían ser famosos, que querían ser actores, como Robert De Niro, y era como, ok, vale, vale, ¿y qué te gusta del teatro? Y dice, es que yo solo quiero aprender a actuar, ya, venga, un texto, un personaje. Y justo ahí es donde les decimos, espéranos tantito, hay que agarrar bases, hay que irnos a una cuestión un poco más introspectiva hacia nosotros mismos y hacia el grupo y preguntarte si es esto lo que buscas realmente, ¿no? Y si también esta es la metodología que a ti te va, ¿no? Porque justo les comentábamos que hay muchas y que si realmente quieres ser actor, bueno, creo que hay muchos caminos. Y cuando voy llegando el año pasado a Pátzcuaro, llego a tener 2 grupos, uno asentado en Pátzcuaro, que se imparte en el CEDRAM, y otro en Ocutzepo, que se impartía como en este pequeño centro deportivo que ellos tenían, que en saloncitos. Y justo vuelvo a hacer este círculo, pregunto por qué están, y muchos me gustaba la respuesta es que queremos quitarnos la pena, es que queremos hablar. Muchos decían, es que queremos un espacio, queremos, queremos tener un espacio todos juntos, queremos estar, ya sabes, pastorelas. Y yo dije, ok, le dije, no es época todavía de pastorelas, pero podemos jugarle ahí a algo más, ¿no? Entonces era muy lindo
ver, o sea, ambos procesos, tanto Ciudad de México como en las comunidades, es muy bello, pero para mí era muy genuino, tenía como otro propósito, encontraron así otro propósito y otro objetivo en las comunidades, encontraron más comunicación entre ellos, otros lazos, ¿cómo decirlo? Se llegaron a conocer más a ellos mismos también. Eran muy honestos, vaya, no pretendían, no buscaban pretensiones al querer, pues sí, compartir con ellos toda esta experiencia. Y en cambio en la ciudad siempre acaban con otro módulo y sí, ¿dónde se hacen los castings? Y sí, yo quiero aprender y ahora ¿dónde está ese de casting frente a cámara? Y es como, está bien y está padre, son otros objetivos también y está buenísimo. Teníamos de hecho un alumno que me sorprendió increíble, venía desde Oaxaca solo los sábados a tomar el taller, por ejemplo. Solo venía los sábados desde Oaxaca a la Ciudad de México para tomar el taller. Porque también él decía, es que allá en Oaxaca no he encontrado algo. Y le digo, seguro de haber. Y me dice, no, de verdad. Y busqué y creo que esta fue la mejor opción y estoy muy contento. Y el chavo se fue con buenos resultados y le gustó muchísimo y le apostó a eso, ¿no? Pero también yo me pregunto qué hay de estas comunidades en las que también encontré a personas que, dices, están poniendo su vida y su corazón ahí en la escena y en lo que ellos creen y en lo que están diciendo. Entonces, la diferencia para mí sí la es radical, pero ambos procesos son realmente muy hermosos y te llevas gratas sorpresas con ello. ¿Veías alguna diferencia entre la gente que tomaba el taller en Pátzcuaro? En Pátzcuaro tú diste el taller para un grupo previamente conformado que ha trabajado en la Judea, en pastorelas, han hecho una serie de cosas juntos. Y en Nocutzepo eran más gente que toda la vida ha sido espectadores de los espectáculos del CEDRAM y que no tenían tanta experiencia. Entonces, ¿cómo fue la diferencia entre y otros en ese sentido? En Pátzcuaro, justo este grupo conformado, los líderes, doña Lulu y don Freud, pues son muy animosos y ya tenían una idea de lo que es el vestuario, de lo que es un texto, de lo que es vamos a poner la luz acá, los textos, vamos a ver los personajes y ensayar. Ya tenían una noción de lo que es incluso presentarse frente a un público. Y en Nocutzepo eran, por ejemplo, también quisiera remarcar esto, eran muchísimos al principio. El primer día que llegué eran varios. Y conforme fueron pasando los días, fueron desertando por cuestiones de, es que me da pena, es que había situaciones en chicas en especial, que era como de mi papá, mi hermano, mi novio o mi amigo incluso no me dejó ir al taller porque pues dicen que no. Y era enfrentarnos a eso también. Eh, y, pero la disposición de ambos grupos era extraordinaria y de Nocutzepo se esforzaban, luego llegaron a faltar mucho y no concluíamos nada, pero fue cuando ellos empezaron a dar, a ver, es que si ella falta, ¿dónde está también mi parte? Y empezaron a, el teatro se hace y se hace en comunidad. Entonces a ellos les empezó a quedar claro y las últimas semanas fue cuando empezaron a echarle todas las ganas. Yo partí de la presentación de una memoria que a ellos les resonara, hacerlo personal, hacer que sí, que ellos pusieran el corazón ahí en algo que a ellos les importara contar. Entonces veíamos historias con ellos acerca de irse a perder. Uno de ellos se perdió en el cerro con su tío, por ejemplo, y era toda una odisea de que encontraron el encendedor y que iluminaron así para encontrar el camino de nuevo a Nocutzepo. Otra chica de que cuando hay lluvia, su abuelita las tapa con una bolsa de plástico y entonces era muy hermoso de ver cómo ellos incluso llevaban la bolsa de plástico, era como muy, muy íntimo y para ellos también les sorprendía, se sorprendían de ellos mismos y de sus compañeros. Eso era muy, muy, muy bello. Y en Pátzcuaro
me encanta que ya tenían también una idea predeterminada por esta cuestión de las pastorelas, pues era, a ver, no, vamos poco a poquito, a ver, ¿cómo le dices el texto a esta persona? Entonces hacíamos la dinámica de la pelota, ¿no? Entonces te la lanzo, te veo y te lo digo y voy hacia ti. Y direccionaban mejor su energía, su palabra, su contacto con el otro también. Eran más precisos en lo que estaban haciendo, en lo que ellos también ya tenían una idea de sí, yo lo hago y me sale súper chingón acá y no, era como, vamos tranquilo, vamos limpiando cosas también, vamos limpiando cositas técnicas. Entonces, para mí en Pátzcuaro fue pues también el redescubrirse en que también no todo el teatro es pastorelas, sino también otras cosas y, y, y tener estas cuestiones técnicas presentes de aquí me paro, la forma en que camino, en que me dirijo al público y al personaje o a mis compañeros, la palabra dicha, el peso de la palabra, y en Ocutzépora redescubrir el teatro, como tú lo mencionabas, Naoli, no desde un espectador, sino desde pararse ahí. Y para ellos la primera vez que se pararon en el Lázaro Cárdenas fue como de, oh por Dios, vamos a hacer algo grande, vamos a hacer algo padrísimo. Y estaban muy emocionados. Y sí, pero también estaban muy nerviosos y me andaban temblando atrás, pero yo les dije, tranquilos, todo va a salir bien, solo compartan lo que tienen que decir ahí y eso es todo, esa es la magia del teatro, dar y contar estas historias. Muchas gracias. Alonso, ahora cuéntanos tú, tu experiencia, cómo sucede esto que llegues a dar talleres acá en Pablo. Y me gustaría que nos compartieras también todos los cambios que viste en la gente del inicio al final del taller, que según recuerdo fueron muchos. Claro que sí. Pues yo soy Alonso Selma y estuve colaborando con el CEDRAM todo el año del 2019 prácticamente, ejerciendo varios tipos de labores. Una de ellas fue impartir estos 2 talleres de iniciación actoral que se construían a partir de las memorias de los participantes, ¿no? Eso para mí es una pieza clave porque gracias a esta premisa es que fue para mí muy claro ver cómo iban evolucionando las personalidades de los participantes. Eh, mmm, Tuve una diversidad en el grupo también amplísima. O sea, tenía gente muy joven que tenía 18 años, de hecho cumplió ahí 19 años, era la edad mínima, de hecho, para estar en el taller. Y tuve una señora pues casi de 90 años, ¿no? Tenía 80 y tantos años, ¿no? Entonces, esta diversidad de edades, de profesiones, de entendimientos de la realidad, de la sociedad, etcétera, pues enriqueció muchísimo el taller, ¿no? Respecto a los cambios puntuales que vi en los participantes, pues podría decir que el primero es este proceso natural en el que se va depurando aquel que igual no tiene la energía, la disposición, también tiene que ver con, igual tiene muchos tabúes todavía o muchos miedos que afrontar y entonces van desertando del taller, ¿no? Eso lamentablemente es algo que sucede. Yo tenía 2 grupos, acabé teniendo uno, pero uno bastante grande, y se tomó esa decisión porque, bueno, tenía un grupo sabatino, ¿sí? Que desde el principio la convocatoria fue un poco complicada, pero logramos el objetivo del número de personas que teníamos que tener en el taller, pero justito, ¿no? Entonces, lamentablemente en ese taller se fueron perdiendo participantes, esto a causa de, pues principalmente que eran adultos, ¿sí? Que tenían labores, ¿no? Es decir, cuidaban a sus hijos o sus nietos, o el fin de semana era como ese lugar de descanso absoluto, y el taller, pues sí, implicaba una disposición energética, emocional, y del cuerpo, de la presencia, que todas esas cosas finalmente son muy disfrutables, pero sí implica un cansancio o sí, una inversión de energía, digamos, más que un cansancio, una inversión de energía, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el primer cambio que pude ver, ¿no? Y después, pues, cómo se van desenvolviendo los participantes también es súper importante porque, por poner un ejemplo, había que quitarse los zapatos para hacer el taller, ¿no?
Y eso a veces resultaba ser realmente un reto mayor, ¿no? O sea, bastante impresionante, ¿no? O quitarse una gorra, ¿no? Le decía, oye, compañero, pues es sin zapatos y sin gorra, ¿no? Y eso resultaba, puf, o sea, realmente los despojabas de una cosa que les da seguridad, tranquilidad. Entonces, colocarlos en ese lugar vulnerable, este, eh, es casi, cuando logras que lo hagan de manera real, es milagroso lo que sucede, ¿no? O sea, es decir, el cambio en la personalidad es súper interesante, ¿no? Mirarse a los ojos, ¿no? Que también, bueno, todos los que hemos dado algún taller o hemos tomado alguna clase sabemos que haciendo teatro, pues se hace mirando a los ojos, ¿no? Es algo que se pide. Bueno, también es un gran reto para mucha gente mirarse a los ojos. No estamos acostumbrados a mirarnos a los ojos, ¿no? Entonces, pasado todos esos procesos, también encontrar un ritmo común, por ejemplo, lo que llamamos técnicamente un pulso, que implica escucharse, mirarse, conectarse con el otro, ¿no? Todas esas cosas, inevitablemente van quitando como mucho de la coraza que uno trae, de la armadura que uno trae, y de pronto te paras frente al otro desde otro lugar nuevo. Y ahí para mí es donde donde yo veía, y mi compañero Francisco, que lo vimos juntos, veíamos a otra gente, ¿no? Era interesantísimo. Yo me recuerdo que justamente el chaval más joven que teníamos, le costó mucho trabajo al principio esto, ¿no? Y después la última clase, o sea, cuando nos despedimos, era el más alegre de todos, era el que gritaba, vamos a montar algo, ¿no? O sea, que si me lo hubieran dicho el primer día, yo no me lo hubiera creído, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que para mí eso fue lo más enriquecedor de la experiencia, ¿no? Ver ese cambio, que bueno, uno que ya ha sido formado, digamos, en una universidad o en lo que sea, para hacer teatro, pues bueno, ya sabes que uno ha pasado por esos lugares, ¿no? Pero verlo en el otro es súper enriquecedor, o sea, realmente fue una gran experiencia para mí. Igual en la señora mayor que teníamos, por poner los ejemplos así más polares, pues también llegaba y me decía como, oye, joven, es que yo no vine aquí a hacer ejercicio, yo vine a actuar. Nada, le decía, bueno, señora, es que es parte del asunto, ¿no? O sea, necesitamos caminar por el espacio, calentar nuestros cuerpos, disponerlos, había que explicar. Cada quien necesitaba su explicación muy puntual, ¿no? Por ejemplo, también tuve en medio, digamos, para poner un caso en medio, tuve un padre y un hijo, que los dos son maestros normalistas, increíbles, con unas ganas de aprender, pero para llevar a su comunidad. Eso también es algo que sucede mucho. La gente quiere aprender, pero no en un acto, digamos, de egoísmo, de enaltecer sus conocimientos. No, 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 es una cosa de quiero aprender para compartir con mi comunidad, para enriquecer el lugar de donde vengo, ¿no? Y eso, respecto a la pregunta del cambio, es importantísimo, porque también van cambiando su entendimiento de cómo entienden eso, ¿no? Entonces, pues digamos que eso es lo que podría decir respecto a esa pregunta concreta. Tenías también gente, o sea, no solo de todas las edades y de todas las profesiones, sino también gente que echaba los viajes de Uruapan o de Morelia o de otros lugares para ir al taller. Justo hablaba hace poco con tus alumnos y siguen en esa disposición, o sea, de echarse el viaje. ¿Tú qué crees que ellos descubren en ese espacio que es el teatro o que identificas, que los hace no solo disponer un horario, sino un recorrido de 1 hora para ir a hacer el taller, una continuidad y estar buscando un seguimiento a eso? ¿Qué identificas ahí? Pues bueno, en primera instancia hay un primer motor, o puedo identificar un primer motor, que es el motor de la curiosidad, el motor de la duda, ¿no? De qué es eso que la gente llama teatro, qué es eso que la gente llama actuación, ¿no? La cosa es que ese primer motor se acaba pronto, ¿no? O sea, la curiosidad, pues basta con ir a ver algo, ¿no? O sea, si tú tienes curiosidad de dónde viene un ruido, por ejemplo, pues vas y ves que es un grillo y ya, te basta, ¿no? No te quedas viendo el grillo ahí todo el rato. Y lo mismo sucede, digamos, en el caso del taller, ¿no? O sea, si tú no le brindas, o sea, tú como alguien que estás brindando ese espacio, no despierta su curiosidad cada vez, se va a acabar, ¿no? Hay casos muy difíciles, hay gente que tiene la curiosidad pues dormida ya, ¿no?
pero yo recuerdo, por ejemplo, que algunos talleres que yo tomé aquí en la ciudad, ¿no? Cuando era bueno, pues cuando los llegué a tomar, hacíamos un ejercicio de terminar de llegar, ¿no? Y había un momento de silencio, de hacer un círculo en silencio para terminar de llegar, porque a veces uno todavía viene, la mente todavía está atrás, aunque el cuerpo está aquí, como vienes con prisa, lo que sea, la mente ya se quedó atrás, ¿no? Entonces empezar la clase es difícil. Y yo dije, bueno, igual no va a ser necesario hacer un ejercicio de este tipo, pues porque el campo y ellos vienen tranquilos y la madre, y en realidad ¿no? O sea, hay estos casos donde hay gente que viene en la carretera Uruapan-Pátzcuaro a 100 kilómetros por hora porque ya viene tarde, ¿no? Y entonces, eso es una realidad que estresa, ¿no? Y entonces te das cuenta que el estrés no es una cosa citadina, es una cosa humana. Todos la traemos. Y que cuando llegamos al taller, pues tanto el que viene de Morelia como el que viene de Uruapan como el que viene de 2 cuadras, ¿no? Comparten eso. O sea, hicieron la travesía, cada quien con sus distancias y sus calidades, pero todos hicieron como ese viaje para llegar, ¿no? Y por ejemplo, había algunos días que nos teníamos que extender un poco en el horario e inclusive llegamos a dar ahí hospedaje a algunos de mis alumnos ahí en el CEDRAM, ¿no? Es decir, la disposición, ya el simple hecho de que alguien haga un viaje de 1 hora, 40 minutos para ir a tu taller, ¿no? En términos de esa zona del país, digamos que en términos de la ciudad es como normal, eh, tú pues te tienes que valorar ese esfuerzo y entonces cuidar mucho que valga la pena, digamos, el esfuerzo, siempre brindarles todas las comodidades, es decir, mete tu coche aquí o te dejo la puerta abierta a tal hora y tú la cierras, no sé, inclusive hasta en esas dinámicas que son más técnicas de logística, pues tú acercarle a tu alumno la idea de que se puede hacer, que no es una travesía imposible, que es posible, que es manejable y que en medida de lo posible de uno vas a hacer todo lo posible para que el viaje sea lo mejor posible, ¿no? Igual les das, no sé, 5 minutos más de tolerancia, lo que sea, ¿no? Y pues bueno, hacíamos este ejercicio de llegar, terminar de llegar, calentábamos un poquito, después hacíamos un círculo, y ahí les decía, se trata de respirar, de mirarnos al otro, ya dejar atrás la carretera, dejar atrás la corunda que me venía comiendo en el camino, dejar atrás si me peleé con mi mamá saliendo de la casa, ¿no? Etcétera. O sea, como todo ese ejercicio, ayudaba mucho a la gente que venía de muy lejos y a la gente que viene cerca, porque finalmente todos traemos como nuestro viaje, ¿no? Digamos. Muchas gracias. Ahora les preguntaría, el que quiere empezar a contestarme, ¿por qué creen que es importante que se impartan talleres acá, en esta zona? No solo en Michoacán, sino en esos lugares de la República donde no es tan común encontrar un taller de teatro. Nos contaba Edith de su alumno de Oaxaca, etcétera. Es decir, ciertamente la formación y la cultura están muy centralizadas. Y en los estados un poco sucede igual. Las capitales tienen posibilidad de oferta cultural, pero no necesariamente los municipios. Entonces, ¿por qué consideran ustedes que es importante que los talleres, la formación, la cultura, el acceso a esto llegue a distintas zonas del país? Susana, a ver. A ver, ¿por qué es importante? Porque, bueno, pues bueno, en sí cada lugar tiene sus, pues sus cosas, ¿no? Sus danzas, sus expresiones, ¿no? Pero la cosa bueno, desde mi punto de vista, la cosa como de ir a dar un taller, ¿no? Aparte de teatro, ¿no? O sea, que tenga que ver con la persona, con la expresividad, se me hace importante porque permite hablar de cosas que luego no se pueden hablar, o sea, cosas determinantes en una comunidad, ¿no? Problemáticas, ¿no? Desde colectivas hasta personales. O sea, como que a partir de un taller, ¿no? O sea, que no es lo mismo que ir a dar una función, que no es lo mismo que, pues este lugar ya tiene su tradición de la danza tal, pero el ir o sea, yo lo que
ahí considero valioso, ¿no? De que uno va y comparte un taller, ¿no? De teatro, comparte este tipo de herramientas, es que puedes, por medio de él, abordar cosas que no se pueden abordar tan fácil, ¿no? O sea, temas muy, pues, importantes, ¿no? O temas que se tienen que hablar, o cosas que se tienen que decir, ¿no? Y, y no como una cátedra, ¿no? Hablemos de sexualidad, ¿no? Hablemos de el maltrato a la mujer, ¿no? No es a partir de ahí, sino es a partir de, a ver, nos conocemos, nos vamos conociendo y nos vamos expresando. Entonces, para mí es súper valioso por eso, ¿no? Es una herramienta que te permite entrar en esas otras cosas, ¿no? Y bueno, entrar en esas otras cosas, pero también desde lo más sencillo, ¿no? O sea, de que, ok, no, bueno, no voy a abordar la temática, ¿no? Pero ya el simple hecho de que te permite conocer al conjunto, ¿no? Al grupo de gente, ¿no? O sea, como un grupo de gente, como digamos, como representativo de esa comunidad, es súper valioso porque también entonces estás, estás realmente conociendo, ¿no? ¿Quiénes son los que habitan en ese lugar, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que aportar, ¿no? Y es más que nada eso, ¿no? O sea, más que yo voy y les enseño, es más bien como, a ver, yo comparto estas cosas y entonces esto me va a permitir que ustedes, pum, me digan qué onda, ¿no? ¿Qué onda con ustedes? ¿Qué onda con este lugar? ¿Cómo están las cosas aquí, no? O sea, salen cosas muy, muy interesantes, ¿no? O sea, y no es como, por ejemplo, en Cherán, ¿no? Casi siempre pues es un foco, ¿no? De atención que, la batalla de Cherán, ¿no? Entonces de repente hay gente que va y directo, pum, a ver, platícame de la batalla de Cherán y no es así. O sea, las cosas no son así, la gente, o sea, es como, ¿no? O sea, llegan y si estuviste en medio de un pedo así guerrillero, pues no lo vas a decir así nada más, ¿no? O sea, es algo muy personal, es algo pues muy fuerte, ¿no? Que viviste, pero es muy diferente, ¿no? Cuando tallereas, ¿no? Y la herramienta teatral, ¿no? O sea, que vas conociendo a la gente, ¿no? Después de un tiempo y entonces se van abriendo, o sea, las mismas herramientas teatrales nos van permitiendo que a partir de la voz, de la expresión corporal, vas conociendo realmente a la gente y qué es lo que puede decir, ¿no? ¿Qué es lo que puede aportar? Y entonces sí, solitas te van abriendo, oye, no, pues fíjate que mi marido estuvo en la batalla y estuvo acá y pues nada, nadie le dio reconocimiento, ¿no? Por decir un ejemplo de una de las señoras, ¿no? Que me compartió. Nunca le tuve que preguntar, pero todo fue a partir de estar tallereando, ¿no? Y, ay, oye, pues yo sé bordar y entonces te enseñan a bordar. Entonces es muy rico, ¿no? O sea, se da un intercambio súper rico, ¿no? Y realmente es como que ves, ¿no? Como que te ponen en la mesa lo que hay ahí, ¿no? Y es muy bonito porque pues a partir del teatro puedes decir, ay, o sea, tengo todo esto y pues lo puedo poner, ¿no? En un ratito de, bueno, vamos a hacer esta obra, vamos a hacer esta creación, esta coreografía, pero entonces pones ahí esas cosas tan valiosas que ellos tienen que aportar, ¿no? Esto digo sin hablar ya de una temática que también la puedes poner ahí, por eso se me hace súper valioso. Quería hacer un paréntesis porque también del trabajo que hice en Copándaro, que también fue súper importante porque como nada más casi menciono Cherán, que es donde más estuve, pero pues en Copándaro que trabajé con las viejitas, ¿no? Que eran de tercera edad, también, o sea, ahí pues fueron unos meses, ¿no? Pero también fue súper importante porque lo que permitió también que se abriera mucho en ese taller fue que ya tenía un tema, la memoria, ¿no? Porque ahorita lo mencionaron, y entre que ellas empezaran, ¿no? A compartir realmente, ¿no? Sus memorias, las memorias de Copándaro, ¿no? O sea, qué se hacía, cómo era su cotidiana, cuando los braceros se iban, o sea, como son cosas súper valiosas y súper ricas, ¿no?
que luego no, pues no se pueden compartir de esa manera como ahora sí que tan expresiva como las puedes compartir en el teatro, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante, ¿no? Porque es como, ahora sí que es algo que se necesita, ¿no? En cada lugar, ¿no? Que hubiera esos espacios donde la gente pudiera, ahora sí que expresarse, donde pudiera haber un diálogo, donde pueda haber, o sea, donde caben muchas cosas, ¿no? Tanto el diálogo, la expresión, ¿no? O sea, no nada más como esta cosa no académica de, sí, la expresión artística, ¿no? Sino realmente es un asunto humano, ¿no? Que pues, creo que se necesita, ¿no? Y que luego no se tiene, ¿no? Porque de repente como que la cosa cultural y la cosa artística se ha estancado mucho, ¿no? O sea, tú vas como a los municipios y así, y ya lo tienen como sus actividades muy, pues muy predeterminadas, ¿no? Que la clase de flauta, ¿no? Y que son valiosas, pero la cosa es que de repente es como hay, no sé, yo observo, ¿no? Un cierto estancamiento, ¿no? Que aunque ves expresiones muy padres y todo dentro de la tradición, está súper padre, pero de repente como que hace falta espacios así, ¿no? Donde, a ver, no. Va más allá de eso, vamos a hablar de estas otras cosas o vamos a hablar de ti, vamos a hablar de nosotros, ¿no? ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos inventar? ¿No? Entonces eso pues, te permite como realmente conocer, ¿no? Conocer, o sea, que la gente del lugar realmente exprese, ¿no? Dónde está parada y qué es lo que le está pasando en ese momento, ¿no? Entonces ya no es ya no se vuelve como algo como de museo, ¿no? Como estancado ahí de, sí, claro, ¿no? Tenemos nuestro museo, nuestras cosas, ¿no? No sé, que siempre se va como a lo folclórico, que es, digo, muy valioso y todo, pero que de repente luego no se mueve, ¿no? Entonces es como mucho más vivo, ¿no? Lo que el teatro puede aportar es, a ver, no, es ahorita, ¿no? Y ahorita la que soy, a partir de que ahorita tengo 80 años y mis hijos se fueron a Estados Unidos y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí reside, ¿no? La riqueza de lo que puede surgir, ¿no? En este tipo de talleres. Alonso. Sí, pues tomando un par de cosas que dice Olga Susana, yo diría que sumaría también una experiencia así muy puntual que me sucedió respecto a que para mí de alguna manera ahí se reveló la importancia, la relevancia de estos talleres, ¿no? Y, por ejemplo, yo respecto, cuando trabajé con las memorias, les hice un ejercicio en el que era, bueno, los preparaba y tal para que accedieran a la memoria y tal, y les dije, esa memoria que salga, o sea, no la escojan, la que venga, ¿no? Y entonces un maestro, su memoria era él en la mitad del patio de su escuela, viendo las montañas, tocando la tierra, ¿no? Y esa era la memoria, esa, así, sencilla, ¿no? Pero era un ejercicio escénico hermosísimo de ver. O sea, veías ahí el contenido de la personalidad del sujeto, el amor que le tenía a ese espacio. O sea, se veían muchísimas cosas de su mundo a partir de esa imagen que puede resultar simple, ¿no? Y yo le dije, oye, estuvo padrísimo tu ejercicio, sigue trabajando, etc. Y me platica que cuando llega a su casa le platica a su mujer le dice, oye viejo, teniendo experiencias y historias tan buenas, ¿vas a contar eso? No. Y entonces yo digo, ahí está lo importante de que haya estos talleres, que se den cuenta que todos somos interesantes hasta nuestras simplezas más básicas, que tenemos un valor, nuestra persona vale, nuestras memorias simples valen, nuestros recuerdos más abstractos valen y tienen un valor suficiente, digamos, por decir alguna palabra, para ser compartido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el chaval que les contaba que le costaba mucho trabajo quitarse los zapatos, su ejercicio era simple, era cruzaba el espacio caminando, ¿no? Y cuando quiso hacer cosas más complejas, se desaparecía, porque dejaba de ser honesto el ejercicio. Entonces, es el mismo caso, ¿no? Es decir, el sujeto se da cuenta de que en su esencia
aquella cosa que tal vez ellos menosprecian de sí como algo que no es interesante de su persona, ahí descubren que sí, que es interesante al grado de que es interesante ver una escena, o sea, que un grupo de personas pueden sentar en un espacio a mirar esa acción, a mirarlos a ellos. Y yo creo que hasta en términos de autoestima, en términos de valor personal, en términos de seguridad, más allá de todos estos conceptos del arte súper complejos, en ese aspecto súper llano, digamos, es valiosísimo y es importantísimo que existan estos espacios. Porque como dice Olga Susana, podrá haber el taller de flauta y está muy chingón, está muy bien que exista, ¿no? Sin embargo, la máscara frente a un instrumento o la máscara frente a tal vez una técnica de teatro que les enseñen así súper rigurosa, es más grande, entonces igual no se pueden ver de manera tan directa, ¿no? Y estos ejercicios de teatro van desde ahí, o sea, van desde esa cosa súper llana de quién eres, y es padrísimo ver que la gente se da cuenta de que eso tiene valor. No necesitas ser un pródigo de la flauta, no necesitas ser un pródigo de tu cuerpo, no necesitas ser un pródigo de nada. Lo que vale es que te pongas ahí de manera honesta, no solo en escenas, sino frente al mundo. Y eso que la gente se dé cuenta, tiene que estar en todos lados. Muchas gracias. Edith, cuéntanos. Pues como ya mencionaron mis compañeros, pues sí, creo que es necesario, el hecho de que tengamos un espacio. Yo lo veo así también para depurarnos de todo lo que es pues la vida cotidiana también, todo lo que venimos cargando, ¿no? En nuestros días, que la economía, que estoy en el metro, que estoy de trabajo, tengo muchísimo trabajo, mucho estrés, y venir a un espacio para poder compartir experiencias que tal vez, como mencionaba Alonso, tal vez no tienen que ser la gran historia, sino simplemente ser honesto con uno mismo, el encontrarse con uno mismo después de tanto tiempo y de cómo ha crecido también como persona. Creo que es importante expresar y también abrir el cuerpo, ¿no? De siempre estar acartonados de alguna forma y también de un mismo pensamiento, venir a abrir el cuerpo, la mente, incluso yo diría el espíritu de uno mismo, creo que es esencial. Y creo que sí debería de haber en cada comunidad, en cada lugar, un espacio que incluso yo lo llamaría un santuario en el que podamos conversar todos juntos y poder encontrar, incluso yo diría, nuestros orígenes y nuestras raíces y poder emprenderlo hacia el arte y hacia un camino también de conocimiento y de ¿cómo podría decirse? De encontrar una respuesta tal vez a cosas que nos seguimos preguntando y que a veces no lo podemos encontrar en un libro, en un diccionario o en un programa o con un youtuber, yo no lo sé, o en un tutorial, sino simplemente poniendo nuestra experiencia en persona frente a otros y entablando una comunicación. Yo creo que es esencial y me enternece mucho este chico que venía desde Oaxaca, así como también los alumnos de Alonso que venían desde otros lugares solo para estar ahí, ser convocados por el teatro y por algo que nos llama ahí, que aún no tiene una respuesta concreta, pero lo vamos descubriendo. Muchas gracias. Finalmente, justo retomando mucho de lo que di de algo, especialmente en comunidades, se planteara como esta experiencia, perdón la palabra, colonizadora, como voy a venir a impartir un conocimiento. Uno cuando lo hace sabe que no va de eso, pero a veces se percibe así. Entonces, justo lo que dicen es un espacio de encuentro y de reconocimiento, no solo del que toma el taller, a veces mucho más del que lo da que del que lo toma al toparse con esta experiencia. Entonces, finalmente la última pregunta sería, ¿qué aprendieron ustedes de esta experiencia? ¿Qué ganaron ustedes de esta experiencia? ¿Quién quiere empezar? Alonso. Pues, en primera instancia, bueno, digamos, la respuesta así como más pronta sería que descubres siempre que enseñas algo que no lo puedes enseñar a menos que lo tengas bien entendido, que lo tengas hecho a ti, es decir, que no se vuelva una cosa del libro, sino que seas capaz
de adaptar, de modificar, que tú tienes que ser flexible, es decir, no, justamente la diferencia, usando la palabra esta que es muy fuerte de ser colonizador, ¿no? Porque finalmente este es un arte que, digamos, técnicamente todo está construido desde esta idea como súper occidental, ¿no? Y de pronto llegamos a estas comunidades que, como me dijo alguna vez algún maestro en la carrera, que los mexicanos somos más accidentales que occidentales, ¿no? Entonces llegas a estos lugares donde pues, efectivamente el choque puede ser fuerte, ¿no? Sin embargo, la diferencia tal vez entre colonizar es que aquí uno no va con una cosa dura de esto es lo que es y tal, ¿no? Sino que el ejercicio que tú tienes que hacer es tus conocimientos tienen que ser completamente moldeables para la persona que está recibiendo esos conocimientos, ¿no? Eso es lo primero que a mí me dejó. Es decir, la humildad frente a lo que tú sabes para poderlo modificar, ¿no? Y en segunda instancia, pues aprendes muchísimo porque son otros mundos, ¿no? Y si tú no estás abierto a aprender de esos mundos, nunca vas a ser capaz de ver los brillos en los ejercicios escénicos, por ejemplo, ¿no? No vas a poder ver esos destellos si tú no tuviste el chance de ser humilde frente a lo otro y decir, todo lo que se ponga aquí, lo conozca o no, es digno de que se ponga. Y yo tengo que tener la disposición de adaptar mi mente y mis conocimientos a eso que se está poniendo en juego. Y eso es un gran aprendizaje, tanto como actor, como tallerista, como ser humano, ¿no? Es una gran lección de humildad y disposición a la escucha y aprender y reaprender lo que ya tienes. Gracias, Edith. Te llevas grandes sorpresas porque yo imparto herramientas de lo que a mí me enseñaron como metodología teatral. Y entonces cuando tú tratas de impartirlo, tienes que buscar otro camino de dónde hallar para llegar al cauce de lo que tú quieres lograr, de lo que tú quieres enseñarles técnicamente. Y el camino siempre es diferente. Y ellos también van comprendiéndolo y adaptándolo de diferentes maneras. Y la manera de resolver las cosas, ¿no? Teníamos este salón en Nocutsepo que luego llegaban ahí a poner basura o que luego llegaban ahí a meter bancas o se inundaba. Entonces siempre teníamos que, ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer para disponer el espacio? Ok, resolvamos. Entonces luego nos fuimos a la casa de uno de ellos y luego a la casa de otra alumna y luego tuvimos que ir a casa de doña Lulu que nos la prestó para ensayar y siempre teníamos que resolver. Entonces la manera en que ellos también decían, yo pongo esto y esto puede servir, me enriquecía y también a mí me ponía realmente muy feliz de que todos pudieran colaborar, o sea, que todos empezáramos a colaborar juntos, de que no importaba si no teníamos el gran espacio, el mejor salón o las mejores condiciones, se iba a hacer teatro ahí, porque el teatro se va a hacer, cueste lo que cueste, no importa, pero siempre luchando y poniendo un granito para que eso se logre. Y otra gran lección podría ser de que uno va predeterminado, ¿no? Así como, ay, voy a hacer punto A, punto B, luego vamos a pasar al C y al D. Y al final empiezas por la W y luego te vas a la doble L y acabas en U y das 3 vueltas y ya acabaste. Entonces, sí es una cuestión que dices, me enseñaron otro camino para poder abordar el teatro. Y creo que eso es lo maravilloso de siempre enfrentarte a un nuevo grupo, ya sea en ciudad, sea en comunidad, sea en otro país. Creo que, y también enriquece mucho, por ejemplo, tuve un niño muy pequeño que tenía 9 años que convivía con adolescentes y con algunos de 30 años y una señora de 50. Entonces el conocimiento que ellos también se compartían era como, wow, estamos en diferentes edades, pero estamos llegando a algo que es súper interesante y sí te llevas una gran lección de los niños porque no paran de jugar todo el tiempo e inspiran a los otros a seguir jugando y jugando y decir, ¿sabes qué? Pierden el ridículo. No sé en qué momento el juego se volvió tan penoso. No tiene que ser penoso el juego, tiene que ser disfrutable y tenemos que aprender a hacer eso, a disfrutar más las cosas y no llamarlo ridículo, sino vida y pues así, solamente eso. Muchas gracias, Edith. Susana.
Híjole, es que, híjole, son muchas cosas. Pues ya tengo mucho tiempo dando este taller. Más bien, en primera, pues lo que me ha enseñado, lo que me ha aportado es en sí el proyecto de vida que ha sido para mí, ¿no? O sea, la creación del Harto Monigote, que ahora sí que fue, ¿no? O sea, desde que empecé hace mucho dando talleres, pues ir desarrollando un taller a partir de lo que a mí más me encantaba, ¿no? De Casa del Teatro, del Bread and Puppet y de otros lugares, ¿no? Entonces ahora sí que como ir haciendo este proyecto, ¿no? Creo que fue lo que ahora sí que me ha dado toda una vida, ¿no? Y desde la primera vez, ¿no? Que fui a una comunidad que fue cuando todavía estaba en la carrera, en servicio social, fue como, ¡oh! Se me volteó el mundo, ¿no? Y dije, ¡ah, cabrón! No, pues sí, esto es otra onda, ¿no? Entonces, fue eso, ¿no? O sea, darme cuenta de, no mames, puedo hacer teatro donde sea, donde sea. Y eso es maravilloso. O sea, no depende de que viva en el DF y no, o sea, puedo hacer el teatro donde sea y puede surgir algo maravilloso, ¿no? Si hay otros, ¿no? Que quieran jugar conmigo, ¿no? No sé, para mí pues me ha dejado todo, ¿no? O sea, no sé, para mí fue un descubrimiento, ¿no? Empezar como a ir a las comunidades. Fue un descubrimiento como muy de vocación, de, ay, güey, ¿no? O sea, o sea, ¿no? Desde esa primera vez de, llegar y, lo que todavía está en la carrera, lo que traía yo, ¿no? De, vamos a hacer tal con estos niños de esa comunidad. Creo que fue la comunidad más pobre a la que fui, una comunidad que se llama Rancho Nuevo, en Puebla. No sé, fue como muy mágico, ¿no? Como ver a la gente, ¿no? Jugando esto, ¿no? O sea, como, haciendo teatro, pues, ¿no? O sea, vas y compartes y haces tu taller y luego ves, ¿no? O sea, ves cosas maravillosas, ¿no? Entonces, pues, no sé, a mí me cambió mucho la vida y por eso seguí desarrollando este taller, ¿no? Que ahorita ya no, al final de estos años es harto monigote, pero siempre es muy bonito, ¿no? Incluso también cuando lo daba en Casa del Teatro a algunas generaciones, pues ahora sí que como estudiantes de actuación ellos aportaban otras cosas, ¿no? Entonces es muy padre, ¿no? O sea, ver cómo cada persona, cada grupo, ¿no? Te deja, ¿no? Que a partir de, bueno, hicimos de teatro y te dejan, pues ahora sí que un chingo de cosas, ¿no? Entonces por eso yo ya no lo seguí haciendo, ¿no? Y bueno, esta experiencia en comunidades, pues fue también eso, ¿no? Como me di cuenta de eso, ¿no? Como de una vocación de, no mames, me gusta, ¿no? Esto es la onda, ¿no? O sea, cuando empezaba a ver esas, ¿no? El conjunto de señoras o el conjunto de niños, ¿no? De la comunidad, ¿no? Moviéndose así, con unas nubes, no, me transformó completamente y dije, no mames, ¿no? O sea, esto me llega más que, no sé cuál pinche obra, o sea, no sé, había algo, ¿no? Muy nítido, muy puro que se me quedó y pues por eso decidí seguirlo haciendo, ¿no? Y pues por eso lo seguí haciendo, ¿no? En muchos lugares y pues, eso, ¿no? También no decían humildad, ¿no? Como que, ¿no? O sea, como es el valor ¿no? Pero que son muy puras, ¿no? No sé. Pues, es muy difícil expresar lo que a mí me ha dejado porque pues me ha dejado toda una forma de vida, ¿no? O sea, yo le he seguido a esto y le he seguido y le he seguido y pues siempre hay cosas nuevas, ¿no? Y siempre hay cosas muy bonitas y siempre es como, no, hasta hablar de esto, ¿no? Y escucharlos y digo, sí, a huevo, no mames. Es muy chido, ¿no? Entonces, pues te deja mucho, ¿no? Te deja muchísimo.
te deja toda una, bueno, a mí me ha dejado toda una forma de vida, ¿no? Que me ha permitido conocer un chingo de lugares y un chingo de gente, ¿no? Y todo a partir del pretexto, ¿no? Que es muy valioso, ¿no? Porque es eso, estamos hablando de personas, ¿no? Entonces es muy bonito, sí, me ha dejado muchísimo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por el tiempo, por compartir sus experiencias, por todo el trabajo que han dejado aquí en el CEDRAM, que es su casa. Y muchas gracias a todos por esta plática que tuvimos.